al blanco. Como puede verse, es perfectamente entendible la reacción de la población de la región del Valle, porque es que son 7 las amenazas que implican la presencia de la minería en la zona. Lo primero es la conversión de una zona con enorme potencial agrícola, agroindustrial y para el turismo, pasar de ser una zona, un distrito agrícola a un distrito minero. Y que no vengan a decirme que son compatibles, porque todavía un proyecto que pueda estar afectando el río San Juan, la presa de Sabaneta y las aguas que de allí se derivan, si opera con sumo cuidado, los niveles de riesgo podrían disminuirse, pero en la medida que la minería se cale, y esa es la verdadera propuesta, convertir toda la región en distrito minero, es decir, prácticamente toda la zona de donde provienen todas las aguas, implicaría necesariamente una afectación inevitable. Y sobre eso la gran discusión no es si se hace o no se hace un estudio de impacto ambiental, es que el estudio ambiental estratégico que le corresponde hacer al Estado, si toma en cuenta lo que plantea la Constitución de la República, que el agua es prioridad, o lo que plantea el MEPID, que el agua es el eje de todo ordenamiento, o lo que entendemos todos, que el agua es vida y que el agua es más importante que cualquier otro servicio ambiental, que cualquier otra riqueza, que cualquier otro componente que aporte la naturaleza, y que conservarla es fundamental. Pero ¿cuál es la segunda amenaza? La segunda amenaza es simplemente los enormes desalojos masivos que vendrían en la medida que todas estas zonas concesionadas, y yo invito a que veamos el mapa, todas estas zonas concesionadas a la minería incluyen prácticamente todos los poblados que bordean la cordillera. Y hay lugares como Maguana, tanto Maguana arriba, Maguana al medio, Maguana abajo, como Juan Herrera y otros, que están completamente dentro de concesiones mineras. ¿Qué pasaría si, reivindicada la concesión, se plantearía el desalojo? Ojo, la ley minera establece en su artículo 30 que no puede haber minería donde hayan canales de riego o acueductos. Pero si yo estoy hablando de que la madre de todos los canales de riego y de los acueductos es la presa de Sabaneta y es el río San Juan, está claro que por extensión es impertinente siquiera empezar algún permiso allí. Pero seguimos con las amenazas. A estas dos amenazas está la amenaza de la contaminación. Me dirán, este proyecto tiene poco riesgo, está aislado, no se van a usar elementos químicos, y eso, que no es del todo cierto, en la parte que es verdad, es solo una verdad a medias. Seguimos diciendo que una vez se arranque con un proyecto como el de Romero, nada detendría la expansión de la minería para toda la región del Valle, y que la posibilidad de la acidificación de las aguas con el consecuente arrastre de metales pesados, o peor aún, la disminución de los caudales, que tiene el mismo efecto potencializador de la contaminación. Es cierto, y es uno de los argumentos que utiliza la minería, que en esa región hay un manejo pésimo del agua, y que parte del déficit hídrico estructural que acusa la región tiene que ver con que de cada 5 metros cúbicos de agua que se dirigen al río se pierden 4. Y en acueducto de cada 5 estamos perdiendo 3,5. O sea, consecuentemente hay un mal uso que puede mejorarse. Además de que hay un desaprovechamiento del gradiente de altura, la cota donde empieza a servir agua, la presa de Sabaneta, 745 metros, y la zona del valle, que está entre los 400 y los 450 metros, implica más de 350, 375 metros de diferencia. Eso nos da una capacidad para generar energía, una capacidad para generar recursos económicos utilizando ese gradiente de altura, que no está siendo debidamente aprovechado. Pero a esos 4 elementos le corresponden otros. Y es que en la medida que se va pasando un esquema minero, que nosotros empezamos a desplazar la agricultura,
eso provoca una caída brutal de la mano de obra que no tiene capacidad la minería para absorberla. Porque la relación de mano de obra por área entre la agricultura y la minería está claro que apunta hacia la agricultura. Pero la minería es la actividad del gran inversionista minero. Y de su actividad, la agricultura implica una economía social ampliamente dispersa y por lo tanto nosotros estamos hablando de incrementar los niveles de pobreza. Independientemente de las riquezas que se generen en la zona, la población de la zona, los pobladores locales, no tendrán formas de ser compensados. Y nosotros tenemos ese ejemplo vívido, no en Brasil, no en Guatemala, no en Perú, lo tenemos aquí en República Dominicana. Lo hemos visto y lo hemos vivido. De qué manera la minería empobrece a los pobladores locales, termina desplazándolo, desalojándolo, y independientemente de si habría o no reinversión, independientemente de lo que significa la actividad económica en la zona, la minería tiene este efecto perverso. ¿Cuál es el otro efecto perverso? La minería tiene tres tipos de empleados. Tiene un personal técnico que necesita una capacitación y una formación que por lo general no es un personal de la región. Tiene un personal que debe formarse para poder vincularse a los procesos que por lo general no necesariamente es de la región, a menos que no haya una política dirigida, que no la tenemos en el país. Pero ¿qué es lo último? Lo último está en que hasta ahora los efectos ambientales de la minería, o sea, la pobreza que genera, porque vamos a llamarle riqueza a los bienes que genera y aporta, pero va a generar una pobreza, que es una degradación del sistema, y esa pobreza generada queda como pobreza local, queda como presa de cola, queda como suelos ampliamente degradados, suena como escorrentías ácidas, suena como una pérdida real de la productividad de los cielos, como un envenenamiento de las aguas. ¿Y cuál es la última de todas? Que a toda esta mentira, el poder, o sea, la minería es como el novio pegón, es aquel novio abusador que cuando está detrás de la chica le ofrece villas y castillas, puede trabajar con mucha suavidad, pero después que la conquista empiezan los maltratos, y los maltratos se van escalando, y la única forma posible casi siempre es una separación nada amigable, o en el peor de los casos, la muerte y la agresión directa de la pareja. Por lo tanto, Gold Quest representa una amenaza que la población de la región del Valle va a frenar y que de ninguna manera permitirá que se establezca allí. Apoyamos desde Tiro al Blanco todas las acciones que lleva la población y llamamos a una amplia corriente de solidaridad en todo el país. Tiro al Blanco.